¿Y si te dijera que detrás de estas arrugas, de este cuerpo que se mueve lento y de esta sonrisa que todos creen que es de paz, en realidad vive una niña que nunca sanó? ¿Y si te dijera que llevo más de 70 años cargando un secreto que me carcomió por dentro como veneno? Mi nombre es Elvira Montiel Ramírez, pero en todo el pueblo me llaman Doña Elvirita. Tengo 87 años y nací en un rincón escondido del estado de Guanajuato, en un pueblo llamado Valle de Santiago, donde el sol se levantaba lento por detrás de los cerros y caía tiñendo el cielo de un naranja tan intenso que parecía pintado con fuego. Crecí en una casita de madera al borde del pueblo, en una calle de tierra que en los días de lluvia se volvía puro lodo. Desde afuera todo parecía tranquilo, una mamá, un papá, una niña sola y una vida sencilla. Pero nadie sabía lo que de verdad pasaba cuando esa puerta se cerraba. La gente saludaba a mi padre en la plaza, lo respetaba. Le decían Don Ramón, el jardinero, el hombre que hacía florecer hasta los cactus. Tenía las manos más ásperas del mundo, pero al mismo tiempo sabía acariciar una flor sin que se le cayera un pétalo. Lo admiraban por eso, pero yo lo admiraba por muchas más cosas. Él era mi héroe, mi guía, mi mundo, y cada vez que podía, me llevaba con él a trabajar en los jardines de los ricos del pueblo. Esta es mi ayudante especial, decía, inflando el pecho de orgullo cuando alguien preguntaba qué hacía una niña como yo allí con él, entre las plantas. Me enseñó a diferenciar los nombres de las flores, a saber cuánta agua necesita cada una, qué día era mejor plantar según la luna. Las plantas son como las personas, hija, me decía. Cada una necesita un tipo distinto de cuidado para crecer fuerte. Mi madre, doña Margarita, era otra historia. Una mujer que vivía entre sombras, que a veces se perdía en su propia cabeza. Desde que tengo memoria, había días en que no salía de la cama, lloraba sin razón, rompía cosas, gritaba con la pared. Mi padre me lo explicó una vez. Tu mamá está enferma por dentro, Elvirita, pero no es su culpa. Hay que tener paciencia. Y él tenía una paciencia de santo, Dios lo sabe. A veces, en sus días buenos, mamá me peinaba con ternura, me hacía dulce de calabaza, me tejía trenzas, pero esos días fueron haciéndose raros. La mayoría del tiempo vivía ausente, con la mirada perdida o el enojo siempre en la boca. A veces robaba el dinero que mi papá guardaba bajo el colchón, ese que ahorraba con esfuerzo para mandarme a estudiar al pueblo vecino. ¿Para qué necesita tanto estudio esta niña?, refunfuñaba. Si va a acabar igual que yo, cuidando casa. Y mi papá solo bajaba la cabeza y trabajaba más. Ella decía que yo era igual a él, pero lo decía como si fuera un insulto. Y a mí, que lo veía como el hombre más bueno del mundo, eso me dolía, porque él era todo lo que yo quería ser. Era quien me cargaba en los hombros cuando me cansaba de caminar, el que me contaba cuentos inventados antes de dormir, el que me enseñó a distinguir los cantos de los pájaros. Los domingos, nuestros días favoritos, íbamos a pescar a un arroyito al borde del pueblo. Nos sentábamos con los pies en el agua, compartíamos pan con mantequilla que él traía envuelto en un pañuelo, y ahí hablábamos de la vida como si no hubiera nada más en el mundo. Él hacía que todo fuera mágico. Cuando llovía fuerte y yo me asustaba con los truenos, me enseñaba a contar los segundos entre el rayo y el sonido. Cada segundo es 1 kilómetro que está lejos la tormenta, me decía, y yo contaba, y el miedo se iba. Prométeme que nunca vas a perder ese brillo en los ojos, me dijo una noche, tocándome el rostro con sus manos duras. Y yo se lo prometí, sin saber que un día cumplir esa promesa se volvería casi imposible. Mis padres se casaron porque no les quedó de otra. Mi madre quedó embarazada y mi papá hizo lo correcto, como decía la gente. Pero desde siempre supe que no había amor ahí. Él lo intentaba. Le llevaba flores, aunque ella las tiraba. Le hablaba suave, aunque ella lo trataba como basura. Tu padre es un cobarde, me decía. Un pobre diablo que nunca se atrevió a irse de aquí. En la escuela no tenía muchos amigos. Las otras niñas decían que mi madre estaba loca y se alejaban también de mí. Pero mi papá siempre encontraba la forma de hacerme sentir especial. La gente le teme a lo que no entiende, me explicaba. Pero algún día van a ver lo grande que eres. Y me llevaba a trabajar con él, a la casa de doña Cecilia, una señora viuda y buena que vivía al final de la curva. Ella nos ofrecía galletas, leche y a veces me enseñaba a leer mejor que en la escuela.
Se daba cuenta de las marcas en mis brazos, los ojos hinchados. Nunca preguntó directamente, pero sus ojos lo sabían todo. Ella fue, junto a mi padre, mi pequeño refugio en la infancia. Y entonces, cuando yo tenía apenas 9 años, todo cambió. Ese jueves de octubre amaneció con un cielo tan azul que parecía pintado. Las cigarras cantaban como si ensayaran para un concierto, y había olor a flor de Nochebuena en el aire, aunque no era época. Mi padre salió al trabajo como siempre, me lanzó una sonrisa y dijo: «Cuida de tu mamá, Elvirita, y no olvides cuánto te quiero». Si yo hubiese sabido, si tan solo hubiera sabido que ese sería su último adiós. Horas después, cuando llamaron a la puerta, era don Mateo, compañero de mi papá. Venía con el sombrero en la mano y los ojos llorosos. «Tu papá cayó en el jardín de la señora Marlene. No se levantó más. Ataque fulminante», dijeron. Rápido, sin sufrimiento, pero quienes quedamos sufrimos por el resto de nuestras vidas. Mi madre no lloró, no gritó, solo preguntó con voz fría dónde estaba el cuerpo. «Gracias por avisar», dijo, y le cerró la puerta en la cara, y yo me quedé sola, de pie, temblando, las lágrimas corriendo sin parar. Esa noche velaron el cuerpo en la sala de la casa. Yo no me moví de su lado ni un segundo. Nadie me pudo sacar. Era mi última noche con él, y yo no iba a desperdiciarla. Le sostenía la mano ya fría, esa mano que tantas veces me había dado calor. Miraba su rostro pálido y me negaba a creerlo. Al día siguiente lo enterraron bajo un árbol de jacaranda. Irónicamente estaba en flor. Volvimos a casa en silencio. Y ahí empezó el verdadero infierno. El silencio se volvió insoportable. Mi madre no decía una palabra, pero a la tercera semana algo cambió. Se levantó con una energía extraña y comenzó a recoger todas las cosas de mi padre, sus camisas, su sombrero, sus herramientas. «¿Qué hace, mamá?», le pregunté. «Limpio la casa, ya no necesitamos esto», respondió como si tirara basura. Yo lloraba. «Son de papá», protesté. «Tu padre está muerto y ahora me toca a mí cargar con esta carga». Me gritó, me llamó ingrata y por primera vez me pegó. Ese día entendí que el monstruo que dormía dentro de mi madre había despertado. Y yo, con apenas 9 años, acababa de perder no solo a mi padre, sino también lo último que me mantenía a salvo. Después de aquel día en que mi madre soltó la caja con las cosas de mi papá al suelo y me gritó con un desprecio que aún me estremece, algo en ella se rompió para siempre, como si todo lo que la mantenía atada a la cordura, al amor o incluso a la apariencia de una familia, se hubiera ido con él al cementerio. Ya no quedó ni sombra de la mujer que a veces horneaba dulces o me trenzaba el cabello. Solo quedó una figura fría, dura y cada día más cruel. Esa noche me encerré en mi cuarto con el rostro ardiendo por la bofetada. Era la primera vez que me pegaba así. Yo había visto su furia muchas veces, gritos, portazos, silencios punzantes, pero un golpe en la cara, eso nunca. Lloré en silencio hasta quedarme dormida, acurrucada como si pudiera encogerme tanto que desapareciera. Los días siguientes fueron un desfile de gritos, miradas hirientes y golpes disimulados. Si la comida no estaba como quería, si tardaba más de lo debido en barrer el patio, si me atrevía a nombrar a mi padre, todo era motivo para que explotara. «Tu padre ya no está para consentirte», me gritaba, mientras me jalaba del brazo con fuerza. «Ahora te toca vivir en el mundo real». Una noche llegó a casa con un olor extraño. Nunca la había visto beber antes. Mi papá no permitía alcohol en casa, pero esa noche tambaleaba, se reía sola, murmuraba cosas sin sentido. Me encontró en la mesa haciendo una tarea de la escuela y se acercó con pasos torpes. Me tomó del mentón con tanta fuerza que me dolió la mandíbula. «Tienes su cara», dijo, «los mismos ojos, el mismo aire de inocente. ¿Crees que no me doy cuenta de que él te quería más que a mí? ¿De que se mató trabajando solo para darte estudios a ti en vez de darnos una vida digna a los dos?» Intenté zafarme, pero ella solo apretó más fuerte. Yo era bonita, ¿sabes? Pude haberme casado con alguien mejor, irme de este pueblo, pero terminé aquí, con un hombre que apenas sabía escribir su nombre y una hija que no hace más que traerme problemas. Sus palabras eran veneno, veneno que me cubría los oídos, el cuerpo y el alma. Me solté como pude y corrí a mi cuarto cerrando la puerta con llave. La escuché venir detrás de mí. Golpeó la puerta con fuerza. «Ábreme, malagradecida. Ábreme o te vas a arrepentir». Me quedé temblando en la cama.
el corazón latiéndome en la garganta. Pasó un buen rato antes de que dejara de gritar. Escuché cómo se alejaban sus pasos, cómo tropezaba por el pasillo y luego el golpe de su cuerpo cayendo en su cama. Solo entonces me atreví a respirar con profundidad, sintiendo las lágrimas calientes rodar por mis mejillas. Esa noche, mientras miraba el cielo estrellado por la ventana de mi cuarto, recé. Por primera vez desde que papá murió, recé con todas mis fuerzas. Le pedí a Dios que me diera fuerzas, que me protegiera, que hiciera un milagro y me sacara de ese infierno. Pero lo que no sabía era que lo peor aún estaba por venir. Semanas después, comenzó a encerrarme cada vez que salía. Es para que no salgas a hacer tonterías, decía. Pero yo sabía que era para que nadie viera los moretones, los labios partidos, las marcas de sus arrebatos. Poco a poco me fue alejando del mundo. Dejé de ir a la escuela. Le decía a las vecinas que estaba enferma. Necesita cuidados en casa, murmuraba, mientras sonreía con esa cara falsa. La verdad era que no quería que contara lo que sucedía entre esas paredes. Nadie te va a creer, me decía con esa voz cortante que se me quedó grabada. Van a pensar que eres una niña mentirosa, malagradecida, que quieres arruinar a tu propia madre. Y yo le creí. ¿Quién iba a escuchar a una niña de 9 años? ¿Quién se pondría de su lado contra la palabra de una mujer adulta en un pueblo donde disciplinar a los hijos se consideraba normal? Me fui apagando. Caminaba despacito, sin hacer ruido, intentando volverme invisible para no despertar su ira. Por las noches, cuando finalmente caía rendida de tanto beber, me escabullía hasta la cocina. Abría la gaveta donde mi papá guardaba sus pocas cosas personales, algunas que logré rescatar antes de que ella las tirara. Un cuchillo de podar que usaba para cortar cuerdas, un pañuelo que todavía olía a él, una foto amarillenta que alguien tomó en mi bautizo. Me los llevaba al pecho como si pudiera sentirlo otra vez, como si al abrazar sus recuerdos, él pudiera abrazarme de vuelta. Fue en una de esas noches, medio año después de su muerte, que comencé a pensar en escapar. Me di cuenta de que no podía vivir así. Cada día era peor. Ella se hundía más en el alcohol y pronto llegaron otras sustancias. Un hombre extraño comenzó a visitarnos, dejándole cosas envueltas en papel periódico. Había días que no se levantaba de la cama, temblaba, sudaba, gritaba con gente que no estaba ahí. En otros, se volvía frenética, hablaba sin parar, hacía planes ridículos. Nos vamos a la capital, decía. Me voy a hacer rica. Y en todos esos días yo era su saco de boxeo, su válvula de escape, la niña que no tenía a dónde correr. Ya no recordaba cómo se sentía reír, cómo se sentía estar bien. Mi cuerpo estaba cubierto de moretones, mi alma de cicatrices mucho más hondas. Comencé a guardar comida, un pan viejo, una fruta, lo que podía esconder. Reuní la poca ropa que aún me quedaba. Encontré unas monedas escondidas en una lata de galletas, dinero que seguramente ella planeaba usar para conseguir más alcohol. No era mucho, pero tal vez me alcanzara para llegar al pueblo vecino, donde vivía mi tía Teresa, hermana de mi papá. Planeé todo para un domingo, cuando ella solía beber más y dormir profundamente. Esperaría a que se durmiera, tomaría mis cosas y saldría por la ventana que daba al patio trasero. De ahí caminaría por el sendero que papá me había mostrado, el que cruzaba el terreno del señor Rogelio, y llegaría a la carretera. Con suerte alguien me daría un aventón, pero el destino tenía otros planes. La víspera de mi fuga, mi madre llegó más temprano de lo habitual y no venía sola. Traía a un hombre que yo no conocía, alto, delgado, con un brillo en los ojos que me hizo temblar apenas me vio. «Esta es mi hija», dijo con voz seca. «Se llama Elvirita. Saluda a don Rafael. Va a quedarse con nosotras por un tiempo». Tragué saliva. Sentí un nudo en la garganta. Había algo en ese hombre, algo en su mirada que me hizo sentir sucia. «Mucho gusto», murmuré bajando la vista. «El gusto es mío», respondió él con una voz que me puso la piel de gallina. «Tu mamá me ha hablado mucho de ti». Esa noche, los gritos se escucharon desde la cocina, no solo los de mi madre, también los de él. Golpes, vidrios rotos, muebles arrastrándose, risas desquiciadas y luego un silencio tan denso que dolía. A la madrugada, cuando todo parecía calmo, escuché la puerta de mi cuarto abrirse. Me hice la dormida. El corazón me latía tan fuerte que temía que lo escucharan desde la calle. Un olor a cigarro, sudor y licor invadió la habitación. Luego, el colchón se hundió a mi lado. Sentí una mano taparme la boca.
Calladita, susurró la voz de don Rafael en mi oído. No queremos despertar a tu madre, ¿verdad? Lo que pasó después es lo más oscuro de mi vida. Mi mente lo bloqueó para no volverme loca. Solo recuerdo su peso encima de mí, el dolor, la impotencia. Intenté gritar, pero su mano me asfixiaba. Mis lágrimas corrían silenciosas y mis ojos fijos en un pedacito del cielo que se colaba por la ventana. Pensé en mi papá, en cómo él nunca habría permitido esto, en cómo él me habría protegido, pero él ya no estaba. Y yo me quedé sola con los monstruos. Si estás viendo este video y llegaste hasta aquí, por favor comenta la frase "No estás sola, Elvirita". Eso me ayuda a seguir contando mi historia. Tu comentario es como una mano tendida a través del tiempo y puede ser la esperanza de otra mujer que también ha callado demasiado. Después de aquella madrugada, algo en mí murió. No tengo otra forma de explicarlo. Fue como si el alma se me hubiera escapado por la ventana, mientras mi cuerpo quedaba ahí, atrapado en esa cama que ya no era un lugar de descanso, sino de miedo. No recuerdo con claridad cada detalle de lo que pasó esa noche. Mi mente lo ha bloqueado, como si intentara protegerme de volver a vivirlo una y otra vez. Pero hay cosas que nunca se olvidan. Recuerdo el peso de su cuerpo, su respiración en mi oído, la mano callosa apretando mi boca, el olor a sudor y alcohol. Recuerdo haber rezado en silencio, mirando al cielo por esa rendija entre las cortinas, pidiéndole a Dios que me sacara de ahí, que me despertara, que fuera solo una pesadilla, pero no lo era. Al amanecer, cuando finalmente salió del cuarto, me quedé quieta. No me moví por horas. Mi cuerpo temblaba. Sentía dolor en partes que no sabía que podían doler. No quise hablar ni llorar. Solo me acurruqué como un animal herido y cerré los ojos con fuerza. Por un instante, deseé dejar de existir. Más tarde, mi madre abrió la puerta y me encontró ahí, con la ropa rasgada, hecha un ovillo. Me miró en silencio. Esperaba que dijera algo, que preguntara qué me había hecho ese hombre, pero no lo hizo. Solo dijo: levántate, la casa no se va a limpiar sola. Y se fue. Yo tenía 9 años y acababa de ser traicionada no una, sino 2 veces. Primero por el hombre que entró a mi cuarto sin permiso y luego por la mujer que debía protegerme. Desde ese día, mi vida se volvió una prisión sin rejas. Rafael seguía viniendo. A veces se quedaba varios días. Dormía en la sala, en la cama de mi padre o en la de mi madre. O a veces simplemente no dormía. Solo vagaba por la casa, tomando, fumando, murmurando cosas que no entendía. Cada vez que venía, yo sabía lo que podía pasar. Me escondía como podía, me encerraba en el baño, me metía en el ropero, pero no siempre era suficiente. Hubo noches en que me arrastró por el suelo, en que me tapó la boca mientras me suplicaba que no gritara. Otras en que me dejaba en paz, solo para hacerme sentir que la siguiente vez sería peor, y lo era. Mi madre se hacía de la vista gorda. Me decía que no inventara cosas, que él era su amigo, que me callara. Si hablas nos vas a meter a las 2 en un problema, me decía con los dientes apretados. Nadie va a creerte, tú provocas, no te hagas la inocente. Yo no entendía muchas cosas, pero sí entendía el miedo, y lo que sentía era puro terror, de vivir, de dormir, de mirar a alguien a los ojos. Me volví un fantasma dentro de mi propia casa. Una vez, Rafael me llevó de la muñeca hasta la cocina mientras mi madre lavaba los trastes. Me apretaba con fuerza. Yo tenía el brazo morado por los días siguientes. ¿No vas a decir nada?, le pregunté a mi mamá. Ella ni siquiera se giró. No exageres, respondió. Comencé a perder peso. Dejé de hablar. Los vecinos empezaron a notar que algo no estaba bien. La señora Ángela, que vivía al cruzar la calle, vino un día con pan recién hecho y me miró largo rato antes de decirme: tienes los ojos tristes, Elvirita. Yo no dije nada. ¿Cómo le explicaba lo que pasaba? ¿Cómo le decía que cada noche deseaba que la tierra me tragara? Pasaron meses, cada uno peor que el anterior. Rafael comenzó a quedarse más seguido. Traía a otros hombres. Algunos no me tocaban, otros sí. Mi madre lo permitía todo. A veces estaba tan drogada que no sabía ni dónde estaba. Otras veces simplemente se reía. Esta es la vida que nos tocó, decía. Agradece que tienes techo y comida. Yo no agradecía. Yo sobrevivía, día a día, hora a hora. Una tarde, me desmayé en el patio mientras lavaba ropa. Desperté en el piso, con las piedras clavadas en la espalda y la boca seca. Nadie vino a ayudarme. Nadie notó nada. Yo ya no era una niña, era un desecho, una sombra. Y sin embargo, una noche, mientras apretaba contra mi pecho el pañuelo de mi papá,
Recordé sus palabras. Tú vas a volar más lejos de lo que yo nunca pude. Y esa frase se quedó como un fuego dentro de mí. No sabía cómo, ni cuándo, pero entendí que tenía que escapar, porque si me quedaba ahí, un día amanecería muerta. O algo peor, si llegaste hasta aquí y sentiste en el pecho el peso de cada palabra, te pido que dejes un comentario con la frase: te creo, Elvirita. Tu comentario puede darle voz a quienes aún no se atreven a hablar y puede ser la luz que otra mujer necesita para no rendirse. Mi decisión de huir no nació de un momento. Fue como una semilla que había estado creciendo dentro de mí desde hacía meses. Cada golpe, cada silencio, cada vez que Rafael me tocaba, era como una pala echando tierra encima de esa semilla, hasta que floreció el miedo. Sí, pero también la necesidad de sobrevivir. Yo sabía que no podía seguir ahí. No podía esperar a que algo o alguien me rescatara, porque nadie venía, nadie escuchaba, nadie veía. Tenía 9 años, pero ya sentía que había vivido siglos. Comencé a guardar pan seco en una caja de madera debajo de mi cama. Cada vez que encontraba una fruta en buen estado o una tortilla olvidada, la escondía. También recogí algo de dinero, monedas que encontraba en los bolsillos del pantalón de Rafael cuando se dormía en el sofá, o billetes arrugados que mi madre dejaba olvidados sobre la mesa. Sabía que no era mucho, pero mi plan no necesitaba riqueza, solo necesitaba valor. Recordaba que mi papá me había hablado una vez de su hermana Teresa, que vivía en el pueblo de al lado, en Charal del Progreso. No la conocía bien, apenas la había visto una vez cuando era muy pequeña, pero era mi única esperanza. Imaginaba su rostro, inventaba su voz, me aferraba a la idea de que me abriría la puerta si llegaba a su casa, que me dejaría quedarme, que me salvaría. Planeé todo durante semanas. Esperaría a que mi madre estuviera completamente dormida. El mejor día sería un domingo por la tarde, después de que tomara demasiado. En esas noches caía en un sueño tan profundo que no escuchaba ni su propio nombre. Preparé un costal pequeño con algo de ropa, el pañuelo de mi padre, la fotografía vieja, algo de comida. Lo escondí bajo unas tablas flojas del ropero. Esperaba, contaba los días, planeaba el trayecto en mi mente. Saldría por la ventana trasera, cruzaría el terreno del señor Rogelio y llegaría a la carretera. De ahí intentaría caminar hasta el entronque. Con suerte, alguien me llevaría hasta Charal. Pero el día que había elegido para escapar llegó antes de lo previsto. Fue un sábado. Rafael había llegado ebrio, más agresivo que nunca. Discutía con mi madre en voz alta. Los gritos llenaban la casa. Yo me escondí debajo de la cama. Escuché cuando tiró algo de vidrio, cuando ella lo empujó, y luego el silencio. Pasaron minutos, escuché pasos. La puerta de mi cuarto se abrió lentamente. Yo contuve el aliento. Lo vi agacharse. Sentí cómo sus dedos levantaban la colcha. Me encontró. ¿Qué haces ahí escondida, mi niña?, dijo con esa voz fingida que me helaba la sangre. No tengas miedo, solo quiero hablar. Quise gritar, pero no pude. Me quedé paralizada. Él se acercó, con esa sonrisa que me daba náuseas. Entonces ocurrió algo que no esperaba. Mi madre apareció en la puerta. Estaba borracha, con la mirada nublada, pero algo en su expresión cambió al vernos. Déjala en paz, le dijo, con voz ronca. Rafael la miró sorprendido. No seas dramática, contestó. Solo le hablaba. Ella avanzó hacia él y lo empujó. Rafael se tambaleó. Ella lo volvió a empujar. «Sal de aquí», le gritó. «Esta es mi casa. No te quiero ver más aquí». Por primera vez, mi madre me defendía, pero fue solo por un instante. Él la abofeteó. Ella cayó al suelo. Yo grité. Él me miró con rabia. «Todo esto es tu culpa», dijo. «Tú arruinas todo». Y se fue. Mi madre se levantó con dificultad. Me miró. «¿Ves lo que provocas?», murmuró. Se tambaleó hasta su cuarto y se encerró. Yo me quedé ahí, temblando. Esa noche no dormí. Supe que mi momento había llegado. A las 3 de la mañana, cuando todo estaba en silencio, tomé mi costal, mi comida guardada, el dinero, los recuerdos de mi papá. Abrí la ventana. Bajé descalza. El frío de la tierra me caló hasta los huesos. Caminé por el patio. Crucé el terreno del señor Rogelio, donde los perros ladraban a lo lejos. Llegué a la carretera. Comencé a andar. Anduve kilómetros. El cielo empezaba a aclararse. Vi un camión detenido al borde de la carretera. Me acerqué. Un hombre mayor bajó la ventana. «¿A dónde vas tan temprano, niña?», me preguntó. No sabía si confiar, pero no tenía opción. «A Charal», dije. Él me miró con ojos curiosos. Luego asintió. «Sube, te dejo cerca». Subí sin saber si hacía bien. Me senté en silencio, con el costal entre las piernas. Él no habló mucho. Solo preguntó si tenía familia allá. Le dije que sí, que iba con mi tía.
Cuando bajé del camión, le agradecí. Él me miró serio y dijo: «Ten cuidado, niña. El mundo no siempre es amable con las que caminan solas». Caminé por las calles de Jaral. Busqué la dirección que recordaba de oídas. Una calle empedrada, una casa verde con macetas. Toqué la puerta con el corazón en la garganta. La abrió una mujer de cabello canoso. Me miró extrañada. «¿Sí? ¿Es usted Teresa Montiel?», pregunté. «Sí. ¿Quién eres tú?». «Soy Elvira, hija de Ramón, su hermano». Su rostro cambió. Me miró de arriba a abajo. «¿Qué haces aquí, niña? ¿Qué pasó?». No pude más. Rompí en llanto. Ella me abrazó y por primera vez en mucho tiempo sentí que alguien me sostenía. Si esta historia llegó hasta ti, por favor deja un comentario con la frase: «Yo habría hecho lo mismo que Elvirita». Tu comentario puede abrir caminos de comprensión para otras mujeres que, como yo, tuvieron que aprender a escapar en silencio. Me quedé a vivir con mi tía Teresa, pero la palabra vivir aún me quedaba grande. Lo que yo hacía era respirar, comer cuando podía y dormir poco. Mi cuerpo había escapado de aquella casa en Valle de Santiago, pero mi alma todavía estaba atrapada allá, en ese cuarto oscuro donde aprendí que el miedo tenía rostro y manos. Mi tía no preguntó mucho el primer día. Me preparó un té, me dio una cobija, me sentó en la mesa y solo dijo: «Cuando tengas fuerzas para hablar, aquí estoy», y se lo agradecí. No sabía cómo contar todo sin romperme. Los primeros días fueron un remolino de silencios. Me despertaba en medio de la noche con el corazón a punto de explotar. Tenía pesadillas. Veía a Rafael abriendo la puerta de nuevo o escuchaba los gritos de mi madre llamándome desde el fondo del corredor. Me levantaba sudando, temblando y me acurrucaba en una esquina del cuarto que me habían dado. Mi tía me dejaba espacio, pero también marcaba límites. Aquí se come a la mesa, aquí se respetan los silencios, pero también se buscan las palabras. No eres un estorbo. Esta es tu casa y eso no cambia, me decía. Me hablaba con firmeza, pero también con ternura. Era lo más parecido a una madre que había tenido desde que la mía se perdió en su propia oscuridad. Poco a poco empecé a hablar. Al principio, con frases sueltas, luego con pedazos más largos. A veces me detenía a la mitad, sentía que me ahogaba. Mi tía me escuchaba sin interrumpir, me ofrecía su mirada, a veces un pañuelo, y nunca me miró con lástima, solo con esa fuerza tranquila que me hacía pensar que tal vez, con el tiempo, yo también podría ser fuerte. Le conté del día en que papá murió, del velorio, de cómo mi madre cambió, de Rafael, de los golpes, de las noches en que me arrastraban por el suelo, de la voz de mi madre diciéndome que todo era mi culpa. Le conté de cómo me escondía, de cómo guardaba comida, de cómo escapé. Mi tía se quedó callada largo rato y luego dijo: «Eres valiente, Elvirita, no solo por haber escapado, sino por atreverte a recordarlo. Durante meses no fui a la escuela, no podía, no tenía cabeza para estudiar ni cuerpo para cargar una mochila. El médico del pueblo dijo que estaba desnutrida, que mi presión era baja, que necesitaba descanso». Mi tía le explicó que venía de una situación muy difícil. Él la miró con esos ojos que lo entendían todo sin tener que preguntar. En el pueblo nadie sabía exactamente lo que me había pasado. Mi tía decía que era mejor así. «Este no es un lugar fácil para una niña con una historia como la tuya», me decía. «Las palabras vuelan, las miradas juzgan, y no quiero que te rompan otra vez». Pero igual se notaba. Los vecinos notaban mis silencios, mis ojos que no se sostenían con los de nadie, mis temblores cada vez que un hombre alzaba la voz. Algunos me miraban con compasión, otros con distancia. Las niñas del vecindario no se acercaban mucho, algunas porque no entendían, otras porque sus madres les decían que yo era una niña rara. No me importaba, yo solo quería estar a salvo. Mi tía empezó hasta a enseñarme cosas en casa. Me daba libros, me enseñaba a coser, a cocinar, a leer mejor. Me decía que era lista, que tenía una mente ágil, que no dejara que el dolor me convirtiera en sombra, pero no era fácil. Algunos días me levantaba y me sentía como una piedra. No quería moverme, ni hablar, ni pensar. Me sentaba en la mecedora del patio y miraba las nubes por horas. Otras veces lloraba sin razón, como si mi cuerpo estuviera sacando todo lo que había guardado durante años. Una noche le pregunté a mi tía si creía que Dios me había olvidado. Ella se quedó pensativa. Luego me dijo: «No creo que Dios te haya olvidado, Elvirita, pero creo que a veces el dolor nos tapa los ojos y nos impide verlo. Dios llora contigo, aunque tú no lo veas». Esa noche recé por primera vez sin rabia.
Le hablé a Dios, como quien habla con un amigo que se había ido y volvía después de mucho tiempo. No le pedí nada. Solo le dije que me dolía, que no entendía, que estaba cansada. Las semanas pasaban. Fui ganando un poco de peso. Dormía mejor, tenía menos pesadillas, pero dentro de mí aún había algo roto. Una tarde, mi tía me pidió que la acompañara al mercado. Dudé, no me gustaba salir, me daban miedo las calles, pero fui. Caminamos juntas por las veredas, la gente nos saludaba. Al llegar al mercado, me quedé paralizada al ver a un hombre que se parecía a Rafael. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me escondí detrás de mi tía, temblando. Ella me abrazó, me dijo, no es él, estás a salvo, respira. Lloré ahí mismo en medio de la plaza. La gente nos miraba. Mi tía no se avergonzó, solo me sostuvo. Después de eso decidimos que yo hablaría con una señora que ayudaba a niñas como yo. Se llamaba Herminia. Tenía una voz suave y una mirada firme. Me recibió en su casa. Me habló de otras niñas que habían vivido cosas similares. Me dijo que yo no era culpable de nada, que el silencio nunca protege a quien sufre, que hablar es parte de la sanación. Empecé a visitarla cada semana. Era difícil. Había días que salía más rota que al llegar, pero también empecé a entender que lo que me había pasado no definía todo lo que yo era. No era solo la niña abusada, no era solo la hija de una mujer ausente, no era solo la víctima de un monstruo, era también la hija de Ramón, la niña que amaba los jardines, la que sabía distinguir flores por el olor, la que soñaba con volar más lejos de lo que nadie imaginaba. Mi tía me ayudó a hacer un cuaderno. Le pusimos el cuaderno de Elvirita. Ahí escribía lo que sentía, lo que recordaba, lo que deseaba. Un día escribí, quiero volver a reír sin miedo. Ese día mi tía me abrazó fuerte y me dijo, eso llegará. No sé cuándo, pero llegará. Si sentiste esta parte de la historia en el corazón, te invito a dejar un comentario con la frase, te mereces la paz, Elvirita. Cada palabra tuya es una forma de decirle a quienes han vivido algo así, no estás sola y tu historia importa. Había días en que despertaba y sentía que podía con el mundo. Me vestía, ayudaba a mi tía Teresa con las tortillas, me recogía el cabello y salía al patio a regar las plantas como si todo fuera normal. Como si los 9 años anteriores hubieran sido solo un mal sueño del que por fin estaba despertando. Pero bastaba una sombra, una palabra, una voz grave cruzando la calle. Bastaba que alguien tocara la puerta sin avisar o que el timbre sonara más de una vez para que todo se derrumbara de nuevo. La niña que estaba aprendiendo a vivir se escondía otra vez bajo la cama, en lo más profundo de sí misma. Mi cuerpo estaba a salvo, mi mente todavía no. Yo quería volver a confiar en las personas, pero no sabía cómo. Desconfiaba hasta de los que me sonreían. Me costaba mirar a los ojos. Cada vez que alguien me preguntaba de dónde venía, inventaba. Decía que vivía con mi tía porque mis padres se habían separado o que mi mamá estaba enferma. Nunca decía la verdad completa, no porque sintiera vergüenza, sino porque no tenía palabras suficientes para explicar todo lo que había vivido sin que me rompiera otra vez. Herminia, la mujer que me acompañaba semana a semana, me dijo una vez, no tienes que contar tu historia para que valga. Tu existencia ya es prueba de tu fuerza, pero cuando estés lista, hablar será un acto de libertad. Empecé a escribir más seguido. Llenaba páginas y páginas con recuerdos, con deseos, con frases que no podía decir en voz alta. Hoy soñé que mi papá me abrazaba. Hoy tuve miedo de volver a casa, aunque ya no vivo allá. Hoy escuché a una niña reír y quise volver a tener esa risa. A veces me preguntaba si algún día todo lo que había vivido dejaría de doler, si podría mirar hacia atrás sin sentir que una parte de mí se moría cada vez que recordaba. Herminia me decía que no se trataba de olvidar, sino de aprender a vivir con eso sin que me destruyera. Mi tía Teresa fue mi refugio más firme. Nunca me presionó, pero tampoco me dejó encerrarme. Me llevaba al mercado, me pedía que la ayudara a elegir los jitomates más rojos. Me enseñó a coser vestidos pequeños. Me dejaba preparar el arroz aunque lo quemara. Y en cada pequeño gesto me estaba enseñando a volver a habitar el mundo. Un día, mientras lavábamos los trastes juntas, me dijo, no eres tu pasado, Elvirita, eres lo que haces con lo que viviste, y tú estás haciendo algo hermoso con lo que te tocó. Esa noche lloré, pero fue distinto. No eran lágrimas de miedo ni de tristeza. Era algo más profundo, como si algo dentro de mí se estuviera limpiando por fin. Después de varios meses comencé a asistir a una escuela nueva. Era pequeña, solo unas cuantas niñas por salón. La maestra se llamaba Julia, era joven
de voz pausada, con ojos que sabían escuchar. Cuando me presentaron, no preguntó por mi historia, solo dijo: «Bienvenida, Elvira, este es tu lugar». Las primeras semanas fueron difíciles. Me sentaba al fondo, no participaba, me costaba entender los ejercicios. Tenía lagunas grandes. A veces sentía que era demasiado tarde para volver a aprender, pero un día la maestra se acercó y me puso una hoja extra en el escritorio. Era un poema corto. Me pidió que lo leyera en casa y escribiera lo que me hacía sentir. Lo hice. Escribí una página entera y al día siguiente, cuando lo leyó, me miró sorprendida. «Tienes una forma especial de entender las palabras», me dijo. «Sigue escribiendo». Eso fue como una chispa. Empecé a llenar libretas. Escribía en los recreos, en las noches, en los ratos libres, a veces cuentos, a veces pensamientos, a veces solo frases sueltas. Sentía que por primera vez tenía una voz que no temblaba. Una tarde, mientras escribía bajo el naranjo del patio, mi tía me dijo: «Tu papá estaría tan orgulloso de ti». Sentí un nudo en la garganta. Pensé en él, en su risa, en su forma de mirar el cielo, en cómo me decía que yo iba a volar lejos. Y por primera vez creí que quizás no se había equivocado. Con el tiempo me sentí más fuerte, pero no inmune. El miedo no se va del todo. Aprende a dormir en rincones que uno a veces no nota. Basta una noticia en la radio, un comentario en la calle, un recuerdo fugaz, y ahí está otra vez, pero ya no me domina, ya no me paraliza como antes. Ahora lo reconozco, lo miro y me digo: «Hoy no me vas a ganar». Un día, en una charla de mujeres que Herminia organizaba, me pidieron que compartiera mi historia. Dudé, pensé en todo lo que implicaba, en lo que removería, pero también pensé en aquella niña que fui y supe que necesitaba hacerlo, no por mí sola, sino por todas las que aún callaban. Conté mi historia frente a 10 mujeres. Algunas lloraron, otras me abrazaron después. Una de ellas me dijo: «Tu historia es la mía, pero yo aún no tengo el valor de decirla». Entonces entendí que a veces hablar no es solo liberarse, es abrir el camino para que otras también puedan hacerlo. Si escuchaste esta parte y sentiste que algo en ti también fue tocado, por favor deja un comentario con la frase: «Gracias por contar lo que muchas callan, Elvirita». Tu comentario puede darle fuerza a otra mujer que aún no encuentra las palabras para contar lo que vivió. Tenía 11 años cuando dejé de verme como una niña rota. No fue un cambio repentino, ni una revelación mágica. Fue más bien un proceso lento, casi invisible, como cuando una planta empieza a brotar bajo la tierra sin que nadie lo note. Pero yo lo sentí. Después de todo lo vivido, aún había heridas abiertas dentro de mí, pero ya no sangraban igual, ya no dolían como antes. Había algo distinto en mi manera de caminar, en mi forma de mirar a los demás. Empecé a entender que lo que me había pasado no era mi culpa, que no merecía haber sido tratada así, que no era sucia ni impura, como tantas veces me hicieron creer. Una tarde, mientras escribía en mi libreta, bajo la sombra del árbol de jacaranda en casa de mi tía, me encontré escribiendo una frase que me sorprendió: «Quiero ser feliz sin miedo». Me quedé mirando esas palabras por largo rato. No sabía si era un deseo, un sueño o una confesión, pero era la primera vez que me permitía siquiera pensar en esa posibilidad. Mi tía Teresa seguía siendo mi sostén. Cada mañana me despertaba con una taza de café con canela y me decía: «Hoy va a ser un buen día, Elvirita, porque tú estás viva y eso ya es una victoria». Aprendí con ella que la vida, incluso la más herida, puede florecer si alguien te riega con paciencia y respeto. Seguía asistiendo a la escuela con la maestra Julia. Me gustaban especialmente las clases de redacción. Ella me animaba a escribir cuentos. Me decía que tenía una voz única, que mi manera de describir el mundo era como una linterna que alumbraba rincones donde nadie más miraba. Una vez me pidió que escribiera un relato sobre mi infancia. Dudé, pensé en mentir, en inventar algo bonito, pero terminé escribiendo una historia en clave, disfrazando a los personajes, cambiando los nombres. Cuando se la entregué, la maestra me miró con los ojos húmedos. «Gracias por confiar en mí», me dijo. «Este texto no es solo un ejercicio, es un testimonio, y eso tiene mucho valor». A partir de ese momento, comencé a entender que contar mi historia no era revivir el dolor, era rescatar a la niña que fui, era devolverle la voz que le arrebataron, era abrazarla desde el presente y decirle: «Sobreviviste». Pero el camino no fue fácil. Hubo días en que el pasado me perseguía como una sombra larga, días en que me preguntaba si mi madre aún estaba viva, si Rafael seguía rondando por ahí. Me invadían fantasmas,
Me cuestionaba si algún día volverían a encontrarme, si yo estaría a salvo para siempre. Un día, Herminia me propuso escribirle una carta a mi madre. No tienes que enviarla, me aclaró. Es solo para ti, para que sueltes lo que no pudiste decir cuando eras niña. Me costó mucho hacerlo. Pasé noches enteras con el papel en blanco, hasta que un día simplemente empecé a escribir. Le hablé como hija, como niña, como mujer. Le conté lo que me dolió, lo que me marcó, lo que nunca entendí. Le dije que me hizo daño, que su abandono me pesó como una piedra, que no entendía cómo pudo permitirme tanto sufrimiento, pero también le dije que la perdonaba, no porque mereciera mi perdón, sino porque yo necesitaba liberarme de su sombra, porque cargar ese odio era seguir dándole poder sobre mi vida. Cerré la carta, la guardé en una caja y la dejé ahí. No la volví a abrir. Ese acto, pequeño pero profundo, me permitió dar un paso más hacia mí misma. Comencé a participar más en las actividades del pueblo. Ayudaba a mi tía con los encargos. Acompañaba a Herminia a las charlas con otras mujeres. Incluso empecé a leer en voz alta algunos de mis textos en reuniones pequeñas. Al principio me temblaban las manos. Luego descubrí que mi voz, por más bajita que fuera, podía tocar a otros. Una señora mayor, después de escucharme, se me acercó y me dijo: «Tú estás diciendo cosas que muchas llevamos en silencio por años. Gracias por tener el valor que nosotras no tuvimos». Eso me estremeció, porque entendí que no era la única, que había muchas Elviras allá afuera, con distintos nombres, distintas edades, distintas heridas, pero el mismo miedo, el mismo silencio, la misma necesidad de que alguien dijera: «Yo también pasé por eso y salí viva». Empecé a pensar que tal vez escribir mi historia completa algún día sería mi forma de sanar del todo, que si ponía en papel cada parte de lo vivido, podría mirar mi vida desde fuera, no para olvidarla, sino para abrazarla. Pero había un paso que aún no me atrevía a dar. Un día, mi tía recibió una visita. Era la señora Carmen, una vecina de Valle de Santiago que había venido al pueblo por asuntos médicos. Al verme se quedó callada por un segundo. Luego dijo: «Tú eres hija de Margarita, ¿verdad?». Sentí el corazón detenerse. Solo pude asentir con la cabeza. «Tu madre, hace tiempo que no se le ve. La casa está abandonada. Dicen que se fue con ese hombre, el tal Rafael. Nadie sabe a dónde». No supe qué sentir. No supe si eso era alivio o tristeza. Una parte de mí quería saber. Otra parte no quería nunca más volver así a escuchar sus nombres. Esa noche le pregunté a mi tía si estaba mal no querer volver a verla. Ella me respondió: «Tú no tienes que querer a quien te hizo daño, Elvirita. Nadie está obligado a amar a quien le rompió la vida. Lo que sí puedes hacer es decidir no vivir con ese odio dentro. Eso es por ti, no por ella». Y entonces lo supe, que yo merecía una vida distinta, que ya no tenía que vivir temiendo el pasado, que mi historia era mía y yo podía elegir cómo continuarla. El tiempo siguió pasando y con él llegaron otras etapas de mi vida, algunas más llevaderas, otras igual de difíciles, pero con un dolor diferente, más escondido, más profundo, como esas piedras enterradas que uno no ve, pero tropieza con ellas cuando menos lo espera. Tenía 13 años cuando comencé a sentir que el mundo me empujaba a seguir adelante, pero yo no sabía del todo cómo hacerlo. La gente me veía y decía que ya era una señorita. Algunos incluso usaban la palabra mujercita, pero dentro de mí todavía vivía esa niña de 9 años, herida, asustada, que se escondía cada vez que alguien levantaba la voz. Las cicatrices no siempre se ven, pero están ahí. En la forma en que uno camina, en cómo uno responde cuando alguien se acerca demasiado, en los silencios largos durante conversaciones sencillas, en los miedos que no se explican con lógica. Yo las sentía todos los días. Empecé a notar que algunos hombres del pueblo me miraban de una manera que me incomodaba. No decían nada, pero sus ojos hablaban. Y yo recordaba a Rafael, recordaba sus pasos lentos por el pasillo, su respiración pesada, sus palabras envueltas en veneno. Me temblaban las manos, me dolía el estómago. Un día, uno de esos hombres me dijo algo en la calle. No lo repetí nunca, pero me persiguió por semanas. Llegué a casa y me encerré en el cuarto. Lloré con rabia, con miedo, con ese sentimiento de que no importaba cuánto hubiera huido, siempre habría alguien dispuesto a quebrarme de nuevo. Fui con Herminia, le conté, me escuchó en silencio y luego me dijo: «No estás obligada a aceptar ninguna mirada que te incomode. No tienes que sonreír por educación, no tienes que quedarte quieta por miedo. Ya no eres aquella niña sola, ahora tienes voz y tienes derecho a usarla». Empezamos a trabajar en eso, en cómo decir no.
en cómo poner límites, en cómo entender que mi cuerpo era mío, que nadie tenía derecho a cruzar los bordes que yo marcara, pero el aprendizaje no fue fácil. A veces sentía culpa, como si fuera mi culpa haber provocado ciertas cosas, como si existiera algo en mí que atraía el peligro. Herminia me miraba firme cuando decía esas cosas. Esa es la voz vieja, la que te enseñaron, pero no es tuya, devuélvela. Mi tía Teresa, por su parte, empezó a hablarme más abiertamente sobre el cuerpo, sobre los cambios, sobre la vida de una mujer. Me enseñó a cuidarme, a reconocer mis emociones. Me decía, tienes derecho a crecer sin miedo, Elvirita. Tienes derecho a vivir sin que nadie te toque sin permiso. Pero había una parte de mí que no se sentía lista para eso, que se resistía, que prefería quedarse en la sombra, donde todo dolía menos porque ya era conocido. La luz, en cambio, me daba vértigo. A los 15 volví a tener una pesadilla que no tenía desde hacía años. Veía a mi madre de pie frente a la puerta de mi cuarto. No decía nada, solo me miraba y de repente detrás de ella aparecía Rafael. Ambos me observaban. Yo intentaba gritar pero no salía sonido. Me despertaba empapada en sudor. Esas noches eran las más solitarias. Aunque estuviera rodeada de personas que me amaban, el miedo tiene una forma muy particular de aislarnos. Nos hace sentir que nadie más podría entender lo que sentimos, que nadie podría cargar con lo que llevamos. Y sin embargo, algo en mí se negaba a rendirse. Una tarde, después de uno de esos sueños, salí al patio y me senté frente a la jacaranda. La miré por mucho tiempo. Recordé que mi papá me enseñó a reconocer las flores por su olor, por su forma, por el momento del año en que florecen. Pensé en él, en cómo me sostenía la mano cuando tenía miedo, en cómo me prometía que yo volaría lejos, y por primera vez en mucho tiempo sentí que esas palabras no eran solo un recuerdo, eran una promesa viva. A los 16 escribí mi primer relato completo. No era un cuento disfrazado, era mi historia, con mis palabras, con mi verdad. Lo leí en una pequeña reunión del centro comunitario. Nadie hablaba al terminar, hasta que una mujer se levantó, vino hacia mí y me abrazó. Me dijo al oído, tu historia es la mía. Esa noche entendí que el silencio también grita, que incluso cuando no decimos nada, nuestro cuerpo, nuestras miradas, nuestras ausencias están contando algo, y que cuando decidimos ponerle nombre al dolor, ya no nos pertenece solo a nosotros, se vuelve también luz para otros. Desde entonces, no he dejado de escribir. Escribo para la niña que fui, para las mujeres que conocí, para las que aún callan, para las que creen que están solas, para que cada historia como la mía tenga un espacio donde ser escuchada sin juicio. Pero también escribo para sanar, porque cada palabra escrita es una piedra menos en la mochila, porque cada frase que se libera es una cadena que se rompe. Sé que aún hay caminos que recorrer, que el trauma no desaparece con una hoja de papel ni con una charla, pero ahora tengo herramientas, tengo voz, tengo red. Y eso para mí es suficiente para seguir caminando. Si esta parte de mi historia resonó en ti, te invito a dejar un comentario con la frase, tu voz también merece ser escuchada, Elvirita. Tal vez tu comentario sea el empujón que otra mujer necesita para comenzar a contar su verdad. Pasaron los años y con ellos nuevas preguntas, nuevas batallas. Aunque ya no vivía con miedo todos los días, había algo que todavía me acompañaba como una sombra silenciosa, la costumbre de disculparme por todo. Pedía perdón cuando alguien tropezaba conmigo, cuando hablaba mucho, cuando no hablaba nada, cuando quería estar sola, cuando me sentía triste, cuando no podía sonreír, cuando algo me salía mal, cuando no entendía algo a la primera, cuando simplemente ocupaba espacio, como si haber sobrevivido al infierno me hubiera dejado con la idea de que, para seguir viva, tenía que no molestar, no incomodar, no existir demasiado. Un día Herminia me lo hizo notar. ¿Te das cuenta de cuántas veces pediste perdón desde que llegaste?, me preguntó. Yo me encogí de hombros sin saber qué responder. Estás viva, Elvirita, me dijo con suavidad pero con firmeza. Y eso no es algo por lo que debas disculparte. Nadie debería tener que pedir perdón por ocupar su lugar en el mundo. Esa frase se me quedó clavada, como un espejo que me obligaba a mirarme diferente. Tenía 17 años. Estaba por terminar la escuela secundaria. Mi tía me animaba a pensar en lo que quería hacer después. Podría ser maestra, me decía,
o periodista, o escritora. Tienes tanto que contar, pero yo aún no sabía si tenía derecho a soñar en grande. A veces, cuando caminaba sola por la calle, sentía que las miradas seguían siendo peligrosas, que los hombres podían volver a ser amenaza, que la seguridad era un privilegio que nunca tendría del todo. Pero también había días en que me sorprendía a mí misma caminando con la frente en alto, días en que sonreía sin miedo, días en que me atrevía a mirar a alguien a los ojos sin agachar la cabeza. Era como si dentro de mí hubiera dos voces en constante discusión, una que me decía que todavía era la niña rota y otra que insistía en recordarme todo lo que había sanado. A veces ganaba una, a veces la otra. Un evento marcó esa etapa de mi vida. Fue una reunión escolar donde debíamos hablar frente al grupo sobre un tema que nos hubiera marcado. Algunos hablaron de viajes, otros de pérdidas familiares, algunos de sus metas a futuro. Yo me quedé sentada, en silencio, dudando si participar. Pero algo dentro de mí me empujó, me levanté, caminé al frente y sin dar muchos rodeos dije, sobreviví a cosas que no debería haber vivido. Durante años callé por miedo, por vergüenza, por no saber que tenía derecho a hablar. Hoy estoy aquí para decir que la voz que me arrancaron la estoy recuperando, poco a poco, y que merezco estar viva sin tener que pedir disculpas por ello. El salón quedó en silencio. Luego, la maestra se levantó y me abrazó. Mis compañeras aplaudieron. Y por primera vez me sentí orgullosa de ser yo, sin disfraz, sin miedo, sin vergüenza. Esa noche, al llegar a casa, le conté todo a mi tía. Lloramos juntas. Ella me miró con ternura y me dijo, ya no eres una niña que sobrevive, ahora eres una mujer que decide. Empecé a escribir más textos sobre violencia, sobre trauma, sobre cómo una puede reconstruirse sin dejar de reconocer el dolor que vivió. Algunas personas no lo entendían. ¿Por qué seguir hablando del pasado?, me decían. ¿No sería mejor dejar eso atrás? Pero yo sabía la respuesta. Porque el pasado no se borra. Porque callarlo es perpetuarlo. Porque contar lo que viví no me encierra en la víctima que fui, sino que me recuerda la fuerza que encontré para seguir. Empecé a dar charlas en escuelas, en centros comunitarios, en grupos de mujeres. Al principio con la voz temblorosa, después con convicción. Escuchaba historias que se parecían a la mía. Niñas de 12, 13, 14 años que cargaban con el mismo silencio que yo. Cargué tanto tiempo. Una de ellas, con lágrimas en los ojos, me dijo, tú dijiste lo que yo no me atrevo a decir. La abracé. Y en ese abrazo, abracé a la Elvirita de 9 años que tampoco pudo hablar. Pero no todo era fácil. Hubo gente que me cuestionó, que dijo que exageraba, que era mejor dejar esas cosas entre 4 paredes, que esas cosas no se contaban. Incluso hubo quien dudó de mi historia. Seguro inventas, decían. Nadie pasa por tanto y queda cuerda. Y aunque esas palabras dolían, ya no me destruían, porque ahora yo sabía quién era, lo que viví, lo que logré, lo que aún estaba construyendo. Una tarde, frente al espejo, me observé largamente. No vi a una víctima, no vi a una sobreviviente. Vi a una mujer que, a pesar de todo, seguía de pie, que encontró una forma de transformar la oscuridad en camino para otras. Y entonces supe que finalmente había dejado de pedir perdón por existir. Si esta parte de mi historia te tocó, deja un comentario con la frase, tú no tienes que pedir perdón por existir, Elvirita. Tal vez tu comentario sea la respuesta que otra mujer necesita para volver a levantar la cabeza sin culpa. Tengo 82 años y hoy puedo decirlo sin temblar, sin bajar la voz, sin pedir permiso. Sobreviví. No fue una sobrevivencia callada, pasiva. Fue una batalla larga, sucia, llena de cicatrices que nunca se fueron del todo. Fue un camino con retrocesos, con recaídas, con días en que me preguntaba si valía la pena seguir. Pero también fue un trayecto lleno de encuentros, de pequeñas luces, de manos tendidas, de palabras que me sostuvieron cuando yo ya no podía más. A veces me preguntan si perdoné a Rafael. La verdad, no lo sé. Lo que sí sé es que ya no cargo con él. No ocupa mi cabeza, no ocupa mi pecho, no ocupa mis noches. Ya no tiene poder sobre mí. Lo dejé atrás. Y eso es más que suficiente. Mi madre murió sin pedir perdón, sin hablar del tema, sin reconocer su silencio. Eso me dolió por mucho tiempo. Sentía que necesitaba su perdón, su validación, su abrazo, pero un día entendí que hay vacíos que no se llenan, y está bien. Aprendí a darme a mí misma ese reconocimiento que nunca recibí de ella. Con el tiempo, la niña herida que fui se volvió mi mayor maestra. Me enseñó que no era débil, sino profundamente valiente, que su forma de resistir, incluso en el silencio, fue una manera de luchar,
que haber sobrevivido no la hacía menos digna, sino todo lo contrario. He conocido mujeres con historias parecidas a la mía, algunas más duras, otras distintas, pero con la misma raíz: el miedo, la vergüenza, el silencio. A todas ellas les digo lo mismo: no es tu culpa, nunca lo fue y nunca lo será. Hoy vivo en una casa pequeña en las afueras de Guanajuato. Me levanto temprano, riego mis plantas, escribo. A veces recibo visitas de estudiantes que quieren escuchar mi historia para trabajos escolares, tesis o simplemente por necesidad de entender. Les abro la puerta, les sirvo café y les cuento. Porque cada vez que cuento mi historia, la niña que fui se hace un poco más libre. Una de esas jóvenes me dijo hace poco: doña Elvira, usted me dio fuerza para hablar con mi madre. Nunca me había atrevido. Y supe en ese instante que todo valió la pena, que mi dolor no fue en vano, que sembré algo, que dejé un camino. También he participado en círculos de mujeres sobrevivientes, mujeres mayores como yo, que por años callaron, que fueron señaladas, ignoradas, ridiculizadas, mujeres que al mirarse unas a otras se reconocen. Nos tomamos de las manos, compartimos nuestras memorias, lloramos juntas y luego reímos, porque sobrevivir también da risa, porque hay belleza incluso en lo roto. Nunca me casé, no por miedo sino por decisión. Sentí que mi camino era otro. Me dediqué a acompañar a otras mujeres, a escribir, a enseñar. Mi hija del corazón, Mariela, hija de una amiga que falleció, me llama Mamá Elvira, y eso me basta. La sangre no define el amor. Ahora, cuando me miro al espejo, no veo a una anciana marcada por la tragedia. Veo a una mujer que caminó sobre el fuego y aprendió a bailar sobre las brasas, que se reinventó sin negar sus heridas, que encontró su voz entre los escombros del silencio. Sé